En esta ocasión hablaremos de anualidades. El concepto de anualidad es, y para ejemplificarlo, es por ejemplo cuando tú pides prestado un capital de 1,000 pesos y quieres distribuirlo en pagos iguales durante un periodo de tiempo. En este caso, siguiendo el ejemplo y para hacerlo muy sencillo, vamos a pensar que T de tiempo yo lo quiero pagar en 3 pagos mensuales. La tasa de interés que me van a cobrar mensual por este crédito es del 10% para simplificar el álgebra. Por lo tanto, mi duda de las anualidades, o en este caso, en este ejercicio, es cuánto tengo que pagar yo mensualmente para liquidar este crédito. Vamos a ejemplificarlo con una tabla como la que hacemos normalmente, calculando nuestra deuda, el interés que tengo que pagar y mis pagos parciales que yo voy a estar realizando mes con mes. En esta ocasión no pondré el tiempo cero, que es cuando pido prestado. Vamos a ponerlo aquí, que es cuando yo pido prestado los 1,000 pesos. Y vamos a empezar a contar mi deuda a partir del mes 1. En este caso, en el mes 1, mi deuda es el capital que yo pedí prestado y vamos a tener que multiplicarlo por la tasa de interés, que en este caso es del 10%, por lo tanto será multiplicado, y aquí vamos a hacer una simplificación nombrando alfa, que alfa es 1 más la tasa de interés, que en este caso sería 1.1, multiplicado por alfa. Esto va a ser al final mi deuda completa menos mi pago nombrado como X, ya que lo desconozco, para establecer cuánto voy a deber yo en el primer mes. En el segundo mes, y es cuando se empieza a poner esto interesante, ¿cuánto debo? Yo debo 1,000 multiplicado por alfa, que es alfa es 1 más la tasa de interés, en este caso serían 1,100, menos mi primer pago, y a esta cantidad de capital yo la voy a tener que multiplicar nuevamente por alfa, o le voy a sacar nuevamente el interés, y después de eso yo voy a dar mi segundo pago. El tercer mes, que es cuando yo liquido cuánto debo. Yo debo lo que llevo acumulado de capital, que es 1,000 multiplicado por alfa menos mi primer pago, todo esto multiplicado por alfa menos mi segundo pago, le voy a multiplicar nuevamente el alfa y voy a restar mi tercer y último pago. Al final esto tiene que equivaler a toda mi deuda. Vamos a escribirlo en una sola ecuación para que quede más claro. Por lo tanto será, y hagamos otra sustitución, 1,000 lo vamos a nombrar como el capital que yo pedí prestado. Por lo tanto sería capital, recuerden que estoy sustituyendo estos 1,000 aquí, multiplicado por alfa, menos mi primer pago, todo esto multiplicado por alfa, que es 1 más la tasa de interés, menos mi segundo pago, multiplicado todo esto por alfa menos mi tercer pago, tiene que ser igual a cero. A cero porque yo menciono que es cuando yo acabé de pagar toda mi deuda. Vamos a trabajar con esta ecuación para poder entenderla. Por lo tanto, y empezando a simplificar, yo voy a multiplicar este alfa por los dos términos que tengo aquí y me queda capital multiplicado por alfa al cuadrado, menos x por alfa. Ya acabo de reducir lo que estaba aquí en este paréntesis por esta alfa, menos x, todo esto multiplicado por alfa, menos mi tercer pago. Nuevamente esta alfa la tengo que multiplicar por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Por lo tanto me dará capital multiplicado por alfa al cubo menos x por alfa al cuadrado, menos x por alfa, menos x tiene que ser igual a 0. Ya de aquí podemos empezar a ver cierta convergencia. Este 3 que tengo multiplicando a mi capital, ¿de dónde salió? Salió del número de pagos que yo quería realizar. En este caso T era igual a 3 pagos. Después le resto el capital multiplicado por alfa a la 2, 3, 2, este alfa aquí solito es como si estuviera elevado a la 1. Recuerden que cualquier cantidad elevada a la potencia 1 es la misma cantidad, en este caso alfa a la 1 es alfa, menos
y aquí es como si estuviera alfa a la 0. Cualquier variable elevada a la 0 es 1. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí queda 3, 2, 1, 0. ¿Qué pasaría? Y yo conociendo ya esta relación, si yo quisiera pagar en 4 pagos o en 5 pagos. Vamos a suponer que en vez de 3 pagos yo quiero pagar en 5 pagos. Lo único que pasaría es que este quedaría C por alfa a la 5 de los 5 pagos que yo quiero realizar, menos un pago elevado de alfa elevado a la 4, menos el siguiente pago alfa elevado a la 3, menos x de alfa elevado al cuadrado, menos x alfa menos x. Si se dan cuenta, nuevamente ocurrió lo mismo. Alfa elevado aquí a la 1, aquí es como si estuviera alfa a la 0. Todo esto tiene que ser igual a 0. Si yo quisiera pagar en 5 meses o en 5 parcialidades, este quedaría 5, 4, 3, 2, 1, 0. Con esto yo ya puedo ver la convergencia de cualquier pago o de los pagos realizados en cualquier o en el periodo de tiempo que yo desee. ¿Y qué pasaría si queremos generalizar esto y decir que yo lo quiero hacer en T pagos, 30 pagos, 40 pagos? Esto se empezaría a volver un poco engorroso. Sin embargo, yo puedo encontrar una convergencia. Vamos a ver, lo primero que realizaré es pasar al otro lado del igual todo lo que se encuentra en negativo para hacerlo más cómodo. Por lo tanto, me va a quedar que es C de alfa. Y vamos a generalizar esto. Yo voy a poner que en vez de 5 es T menos X de alfa a la T menos 1. T menos 1 es igual a, en este caso si T es 5 sería T menos 1 es 4. Menos X de alfa a la T menos 2. Nuevamente si T es 5, T menos 2 es 3, etcétera, 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 hasta X de alfa menos X tiene que ser igual a 0. Pasando todo esto del otro lado, me va a quedar la ecuación C de alfa a la T es igual a X de alfa a la T menos 1 más X más, recuerden porque ahora pasé todo del otro lado del igual, más X de alfa a la T menos 2, etcétera, 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 más X alfa más X. Dándome cuenta que yo tengo aquí términos iguales, o en este caso de todo lo que está del lado derecho, me doy cuenta que todos los términos tienen la X, yo la puedo factorizar. Factorizándola, me doy cuenta que la ecuación empieza a verse así. Capital de alfa elevado a la T es igual a X que multiplica alfa a la T menos 1 más alfa a la T menos 2 más etcétera, 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 alfa más 1. ¿A cuánto equivale toda esta sumatoria? Que es en sí la sumatoria geométrica. Porque empezamos de alfa a la 0, más alfa a la 1, más alfa a la 2, más alfa a la 3, etcétera, 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 hasta que llegue alfa a la T menos 1, que si T fueran 30 meses o 40 meses, pues este sería 39. ¿Cuánto es esta suma? A todo lo que dé aquí, yo lo voy a nombrar como beta. Y esto me va a servir para encontrar su convergencia. Vamos a hacerlo de este lado. Por favor, les pido que pongan atención, ya que aquí es donde muchos se confunden. Recuerden, yo nombré que beta era igual a esta sumatoria de alfa de T menos 1 más alfa a la T menos 2 más alfa, etcétera, 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 de alfa al cuadrado más alfa más 1. Para encontrar su solución, lo primero que haré es multiplicar ambos lados de la ecuación por alfa. Por lo tanto, me va a quedar alfa que multiplica a beta es igual a alfa, y por propiedad de los exponentes, leyes de los exponentes, alfa a la T menos 1 por alfa es alfa a la T, porque menos 1 más 1, 0, se anulan, queda alfa a la T. Más alfa a la T menos 2 por alfa a la T menos 1. Más, etcétera, 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 alfa al cuadrado por alfa al cubo,
alfa por alfa, alfa al cuadrado, 1 por alfa, alfa. Lo primero que realizaré aquí será restar esta ecuación. Y recuerden que para que una ecuación siga siendo válido, todo lo que haga de un lado lo tengo que hacer del otro. Por lo tanto, yo voy a restar beta menos alfa beta, o le voy a restar a esta ecuación esta parte. ¿Cuánto me va a dar del lado derecho? Yo lo que voy a realizar, o lo que debería de hacer para que esto siga siendo lo mismo, le voy a restar alfa beta. Pero ya que alfa beta es igual a todo esto, por lo tanto, yo voy a restarle a todo el lado derecho de esta ecuación todo lo que está del lado derecho de esta ecuación. Al final sigo manteniendo la regla. Todo lo que haga de un lado lo hago del otro. Por lo tanto, yo me doy cuenta que si estoy restando todo esto menos esto, prácticamente esto quedaría eliminado porque es alfa a la t menos 1 menos alfa a la t menos 1 se elimina. Alfa a la t menos 2 se eliminaría con algo que estuviera aquí, lo que estuviera aquí con lo que estuviera aquí, y así me voy. Alfa a la cuba por algo que estuviera por aquí, alfa al cuadrado se elimina con este alfa con este alfa, y prácticamente lo único que me queda es este 1 menos alfa a la t. Factorizo de este lado el término común que es beta, y me queda que es beta multiplicado por 1 menos alfa es igual a 1 menos alfa elevado a la t. Dividiendo ambos lados por 1 menos alfa, me queda que la beta es igual a 1 menos alfa a la t sobre 1 menos alfa. Recuerden nuevamente que t es el número de periodos y alfa es 1 más la tasa de interés. Sin embargo, yo ya encontré la convergencia de cuánto es beta, y esto me va a poder o me ayuda a utilizarlo en cualquier circunstancia. Ya no importa cuántos periodos yo quiera pagar. Simplemente sé que esta es la convergencia y por lo tanto lo puedo utilizar en mis problemas de este lado. ¿Cómo quedaría la ecuación? Quedaría que el capital, aquí vamos a ponerlo, el resultado final, quedaría que es el capital multiplicado por alfa a la t es igual a los pagos que quiero yo realizar, que multiplica, beta lo voy a sustituir porque lo que yo obtuve en la convergencia anterior, de 1 menos alfa a la t, que divide a la 1 menos alfa. Prácticamente con esta fórmula yo puedo calcular cualquier anualidad. Y recuerden que al final el punto no es memorizar las fórmulas, sino razonar de dónde vienen para que me haga sentido. Sustituyendo aquí todos los términos que habíamos establecido en la parte de acá arriba en mi problema, vamos a resolverlo. Yo había establecido, por lo tanto, que, y nuevamente copiando la fórmula, de este lado tenemos que es igual a el capital que yo pedí prestado multiplicado por alfa a la t, tiene que ser igual a mis parcialidades que multiplican 1 menos alfa a la t, 1 menos alfa, sustituyendo todos los términos. El capital, o yo pedí prestados 1000 pesos por alfa, que alfa es 1.1 elevado a los 3 pagos que yo quiero realizar. Esto tiene que ser igual a x, que son lo que voy a estar pagando cada mes, que actualmente lo desconozco, de 1 menos 1.1 elevado al cubo, que divide 1 menos 1.1. De aquí ya simplemente haremos álgebra para obtener este resultado y vemos que 1 menos 1.1 es menos 0.1. En este caso vamos a multiplicar con la calculadora y 1.1 elevado al cubo es igual a 1.331, por lo tanto de este lado es 1.331 y aquí 1 menos 1.331 me queda negativo 0.331. Siguiendo simplificando esta ecuación, 1000 por 1.331 me queda 1000, vamos a ponerlo de verde nuevamente, 1331, lo único que multipliqué fue 1000 por 1.1 elevado al cubo, tiene que ser igual a x, que multiplica
y aquí vamos a hacer la división, menos 0.331 entre menos 0.1. Menos y menos se convierte en positivo. Simplificando nuevamente, 1331 que multiplica x de 331 entre 0.1 me queda igual a 3.31. Divido yo toda la ecuación entre 3.31 para poder despejar y que quede solo la x, y eso me va a dar mi resultado. Por lo tanto, x o mis parcialidades van a ser igual a 1331 entre 3.31. Me da un total de 402.11. Por lo tanto, lo que yo voy a estar pagando cada mes van a ser 402.11 pesos para que en 3 meses yo acabe de liquidar mi deuda. Espero que esto los haya dejado con una noción de cómo funcionan las anualidades. Más adelante haremos mucho más ejercicios aplicados para que esto quede mucho más explicado.